Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Buenos días a nuestra querida audiencia en mesa de trabajo. Escucharemos hoy el programa número 424 de Voz Educadora, la voz de los sin voz. En esta ocasión, amenizamos el preludio de este maravilloso espacio radial con una de las melodías preferidas por el libertador Simón Bolívar, La Vencedora. Buenos días, Orlando. Buenos días, Janet, Magda, Carlos, los de la mesa, pero también a nuestros estimados oyentes. Janet, es difícil hacer una reseña cronológica de nuestros principales próceres de la independencia. Podemos destacar algunos nombres, sin hacer aquí una historia de bronce, ni mucho menos. Tenemos a Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, Camilo Torres, Bolívar, Francisco de Miranda, entre otros, que fueron gestores en un proceso de más de 10 años, no mucho tiempo, para ir desarrollando las ideas de la Ilustración que fueron importantes para este proceso independentista. Muy bien, Orlando. En el anterior programa hiciste una reseña homenaje muy interesante a estos héroes. Ahora le corresponde el turno a las mujeres que tuvieron un papel silencioso e importante. Cuéntanos, Orlando. Debemos destacar el papel fundamental desempeñado por muchas mujeres en el proceso independentista, pues es necesario hacerlo para fortalecer una visión crítica del Bicentenario. Pues cómo no acordarnos de Manuelita Sáenz, llamada la libertadora del Libertador, y su papel combatiente, Antonia Santos y su ideario que desempeñó en el proceso, también a Policarpa Salabarrieta, que en una serie televisiva de RCN fue ridiculizado. También tenemos a las mujeres de Tunja, que fueron importantes en el sitio de Venta Quemada. Por ejemplo, tenemos a Justina Estepa, Presentación Buen Día, Ignacia Medina, María Los Ángeles, Teresa Izquierdo, Estefanía Leiva, Juana Ramírez, Juana Velasco, Estefanía Parra, Matilda Anaror, Juana Bejarano, Casilda Zafra, Simona Anaya, Clara Tocarruncho, Juana Plazas, Teresa Izquierdo, entre otras mujeres anónimas que fueron importantes, por ejemplo las del sitio de Cartagena, donde muchas van a morir de hambre o después van a ser fusiladas cuando entran las tropas de Morillo a Cartagena. Orlando, muy interesante los que nos cuentas. De verdad que hay mujeres en las que uno no sabe que existían, no saben que participaron. A mí me sorprende, por ejemplo, las que participaron en Venta Quemada. Mire, Boyacá fue un escenario de guerra, como decía el político de izquierda dominicano Juan Bosch, se vivió una guerra social. Y en ese sentido, Boyacá fue importante en esta guerra social. Escenarios como Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819, pero también antes de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto, las tropas españolas quemaron un caserío que
que era un centro de operaciones de la resistencia patriota. Se sigue llamando Venta Quemada. Las casas fueron quemadas y muchos de sus habitantes van a morir por las llamas, y las mujeres fueron muy importantes en el sitio de Venta Quemada. Esto fue antes de la batalla del 7 de agosto en el puente de Boyacá. Muchas gracias, Orlando. Es importante conocer la participación de estos héroes y heroínas frente a cómo trabajaron, lucharon para poder sacar el ignominioso imperio español de estas tierras. Por lo tanto, Voz Educadora invita a los docentes a asumir la historia desde una perspectiva crítica, reflexiva y transformadora. Bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Editorial. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Sin derechos y con mucha dependencia. El colectivo Leonardo Posada y Voz Educadora, la voz de los sin voz, extienden un abrazo solidario a todas las organizaciones sindicales que luchan por unas mejores condiciones salariales, laborales y prestacionales para sus afiliados. Especialmente expresamos todo nuestro apoyo a las organizaciones que se encuentran en conflictos laborales como Asintrafuac y Sinprofuac, sindicatos de profesores y trabajadores que completaron ya 60 días de una justa huelga, luego que las directivas de la FUAC negaron el pago de sus salarios y parafiscales en los últimos 6 meses. Ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Trabajo han tenido la capacidad o la voluntad en resolver la situación, garantizándoles el derecho a los trabajadores y profesores de la universidad a recibir sus salarios y aportes de seguridad social, pero tampoco garantizando el derecho a la educación de los estudiantes. Esta situación absurda que privilegia los intereses del capital por encima de las necesidades de los trabajadores dramáticamente se desarrolla en momentos en el que muchos conmemoran el bicentenario del fin del yugo español en 1819. La situación de los compañeros de la FUAC es solamente un ejemplo del sometimiento de los trabajadores colombianos a una economía que protege los capitales e ignora los derechos elementales a la vida, la salud y la educación de todos los colombianos. Pero si le sumamos que Colombia alberga en su territorio 7 bases militares gringas que todos los días están matando a líderes sociales, reclamantes de tierra y defensores de derechos humanos, cuando también se recrudecen los aires guerreristas y la violencia que provoca el despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades, cuando las empresas transnacionales extraen los recursos naturales, se imponen TLC que benefician al imperio, o también cuando los organismos financieros internacionales y la Banca Mundial imponen el modelo económico y las reformas en el país para garantizar condiciones al capital y brutales cargas tributarias para los ciudadanos, o para no ir tan lejos, cuando se pierde el empleo digno y la posibilidad de una pensión. Bueno, a eso ni hablar también de los derechos a una salud y a una educación en condiciones que son precarias por la aplicación de un modelo económico neoliberal que solo favorece a las EPS y a los empresarios. El colectivo Leonardo Posada y Voz Educadora, la voz de los sin voz, invitan a todos los sectores de los trabajadores a reflexionar sobre estos temas y a fortalecer la organización como espacio de debate y construcción de una propuesta de sociedad
que garantice los derechos de los trabajadores, de sus familias, de sus comunidades y de todos los colombianos. Entonces es necesario que los maestros y maestras de Colombia retomen el debate de la historia en los colegios para mirarla desde una manera crítica, reflexiva y transformadora. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Y en Voz Educadora, William Agudelo, presidente de la ADE, con el informe distrital. Muy buenos días, William. Buenos días, saludamos a todos los compañeras y compañeros que participaron en la gran movilización. Sabemos que este gobierno quiso intervenir en dicha movilización, pero lo que le decimos al gobierno nacional es que lo que tiene que hacer es coger a todos aquellos que ellos saben cuáles son los que vienen asesinando a los líderes sociales. Ese es el papel del gobierno. Nosotros seguiremos en la movilización en defensa de la vida, en defensa de los derechos de todos los trabajadores y exigirle a este gobierno que detenga y que entregue a todos los asesinos de nuestro pueblo. Lo segundo, compañeras y compañeros, hemos hecho el manifiesto por la educación como un derecho fundamental y dignificación de la profesión docente, que en los programas que han venido presentando los candidatos sobre el tema educativo no estamos conformes con lo que se ha venido planteando. Por lo tanto, nosotros hemos dicho que el elemento fundamental que se debe tener en esos programas es la defensa del patrimonio público estatal y la educación como un derecho. Tenemos que buscar que el alcalde que salga elegido o la alcaldesa apoye la reforma constitucional al sistema general de participación para los recursos. Se debe buscar que la materialización del derecho a la educación pública estatal mediante el fortalecimiento de la matrícula, la construcción de los nuevos planteles educativos con recursos propios administrados directamente por la Secretaría de Educación, no por medio de concesiones educativas, garantizar el preescolar de los 3 grados, sobre todo el tema del prejardín, que esta administración acabó con los 15.000 estudiantes que estaban en prejardín en los colegios del distrito. Suspender la implementación de la mal llamada jornada única. No hay las condiciones generales para la educación. Vemos todo el problema de alimentación escolar. Les decimos a los maestros que no hagan llegar las denuncias. Todas las denuncias que nos están llegando las estamos enviando directamente a la Procuraduría para que se investigue el tema de la alimentación escolar en Bogotá. Aumentar la planta de personal. Esta administración no quiso hacer ninguna clase de concursos de docentes. Hay más de 8.000 maestros en provisionalidad. Tenemos el problema de los parámetros. En algunas localidades hay 40 y 50 estudiantes en los salones de clase. Recordemos que es 1.2 metros por estudiante y 1.65 en los colegios nuevos. No se está respetando. También el fortalecimiento de la educación media. La implementación de la pedagogía y la cátedra de paz en los colegios, no simplemente como un elemento decorativo, sino que se mire toda la historia de lo que ha sido la violencia en este país y quienes la han hecho. Garantizar la realización de los mecanismos para el cumplimiento oportuno y adecuado del contrato de salud. Fomentar políticas encaminadas al bienestar estudiantil, la dignificación de la profesión docente, el respeto a la jornada laboral de los educadores, promover la estabilidad de las plantas docentes, es decir, se debe mirar el tema del concurso y la defensa de los maestros en provisionalidad por medio del concurso, la vinculación de ellos por medio del concurso, el fortalecimiento y consolidación del derecho y la capacitación de la planta docente, garantías plenas a la evaluación anual de desempeño, restitución de los ambientes escolares, garantía para el ejercicio de la autonomía y democracia sindical, que la administración distrital realice campañas orientadas al respeto constitucional, al buen nombre y honra del magisterio distrital, utilizando los medios institucionales de la Secretaría y los medios masivos de comunicación. Este manifiesto, como lo planteé en un comienzo, va a ser entregado a los candidatos a la alcaldía mayor que estén cercanos al magisterio, progresistas y el sector democrático, y de izquierda. Nos interesa que este manifiesto lo desarrollemos. Independientemente del candidato o el alcalde que quede, nosotros seguiremos impulsando este manifiesto porque es la línea de ruta para lograr que en Bogotá defendamos toda la educación pública.
pero lo que vamos a decir es que no vamos a entregar ni la independencia ni la estabilidad de nuestra organización sindical. Nosotros vamos a plantear el tema de la defensa de la educación pública y seguimos en ese proceso. Muchas gracias. Le habló William Arguello, presidente de la ADE. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Y Voz Educadora quiere denunciar los convenios que la Secretaría de Educación hace con el SENA, donde se viola el PI, la autonomía escolar y los espacios escolares. Condiciona la aprobación académica de los estudiantes. Y el colmo, ahora pretende, escúchenlo bien compañeros, desplazar a los docentes de los colegios para poner sus instructores, los instructores del SENA, en los colegios donde se les invitó para adelantar procesos con la media en sus diferentes modalidades. Cabe la aclaración, de acuerdo a los intereses de cada administración. Ahora quiere sacar de los colegios a los profesores y reemplazarlos por instructores SENA, con el aval de Secretaría de Educación. Ojalá los colegios utilicen la autonomía del PI y defiendan las plazas, ya que el SENA tiene su propia estructura, su nómina y su programa. Secretaría de Educación tiene su nómina. Ojo, compañeros, el colegio le debe decir al SENA en este momento, hasta aquí, sus condiciones no nos sirven. Chao. Otro argumento para desistir del acompañamiento del SENA, compañeros. El diagnóstico en nuestros colegios muestra que muy pocos estudiantes de los que escogen énfasis en contabilidad o gestión empresarial continúan sus estudios en el SENA, escogen otras carreras técnicas o se van para la universidad. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, pero recontra pullas a los partidos Liberal y Cambio Radical, quienes dirigirán la agenda legislativa y aprovecharán su posición dominante para jugar de aliados del gobierno Duque cuando se requiera negociar clientela o de adversario, cuando se trate de salvaguardar sus intereses electorales. Pullas, pullas. Pullas, pero recontra pullas a los partidos Liberal y Cambio Radical, quienes dirigirán la agenda legislativa y aprovecharán su posición dominante para jugar de aliados del gobierno Duque cuando se requiera negociar clientela o de adversarios cuando se trate de salvaguardar sus intereses electorales. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco por su pretensión de acabar con las cortes, pero sobre todo aquellas que el uribismo aún no ha cooptado. Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al impopular paquete legislativo de Uriduque y su partido en contra de los acuerdos de La Habana, la reforma agraria integral, las consultas previas en defensa de la tierra y el agua y contra la protesta social. Ellos sí son consecuentes con su proyecto fascista. Pullas, pullas, pullas. Y pullas al señor Peñalosa por su política de guerra contra los vendedores ambulantes, al aplicar una serie de desalojos violentos para limpiar las calles, sin presentar una propuesta social y económica para estas familias. Pregunta: ¿los vendedores ambulantes que votaron por él se acordarán? Pullas, pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al gobierno Duque, quien pretende invertir cuantiosos recursos humanos y económicos de los colombianos para respaldar militarmente la guerra contra el valeroso pueblo venezolano. Pullas, pullas.
Y pullas, pero muchas pullas, recontrapullas al indigno, inclemente, inoportuno, negligente y tortuoso servicio médico que se le da a los maestros que batallan día a día en las aulas de clase. Pero mucho más indigno que ni el gobierno nacional garantiza que los contratistas cumplan con los términos de referencia. No es posible que un compañero en urgencias permanezca 4 días en una silla. ¿Será que así permanecen los hijos del presidente? Pullas, recontrapullas a las jugadas de la clase en el poder, quien deja ver el odio que se siente por los derechos del pueblo y el respeto a la Constitución en la acción del señor Macías para desconocer los derechos de la oposición en el Congreso. Pullas. Viva. Y vivas, muchas vivas a los maestros integrantes de la Asamblea General de Delegados, máxima autoridad de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación, quienes de forma comprometida y disciplinada se reúnen en equipos de trabajo para plantear soluciones a los principales problemas que enfrenta el magisterio y la educación en Bogotá. Viva. Y vivas Altarra, que se pintó de paz entre el 19 y 21 de julio, acogiendo la tercera Brigada Internacional Juvenil por la Paz de Colombia, que congregó a cerca de 500 jóvenes. Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a Carlos Puebla, quien a 30 años de su partida física canta y combate cuando la copla mordaz y desenfadada retrata a la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo no voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea que causa risa? Viva. Y vivas, muchos vivas al proyecto de vida de los excombatientes de las FARC, quienes dan ejemplo de planificación y organización desde los territorios, superando mediante el trabajo comunitario los incumplimientos del gobierno. Viva. Muchas vivas a las 4 décadas de la Revolución Sandinista, que con un acto político y religioso conmemoró el 40 aniversario de la Revolución Rojinegra. Continúan vivos los idearios de Sandino, Bolívar y Martí. Viva. Y vivas a la movilización internacional del 26 de julio como homenaje y defensa de la vida y la paz. En ella se alzó la voz para exigir al gobierno Duque que detenga la matanza de lideresas, líderes y exguerrilleros en el territorio nacional. Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a la bancada legislativa de la oposición por sus 20 iniciativas legislativas, 13 de ellas concentradas principalmente en temas sociales, de paz, rurales, ambientales, laborales y de salud. Viva. Voces de opinión. Y ahora, en Voz Educadora, presentamos la compañera María Eugenia Londoño con el informe TEFECODE. Buenos días, María Eugenia. Desde el Congreso Mundial de la Internacional de la Educación saludamos la Voz Educadora y decimos viva la vida, viva la paz. Hemos tenido la oportunidad de participar por América Latina en un gran panel con mujeres de todo el mundo y denunciar de manera fuerte y vehemente cómo Colombia, siendo un país que es referente mundial por haber firmado la paz, hoy llega un gobierno que la vuelve trizas, que acaba con la construcción colectiva, histórica y con decisión política que el pueblo colombiano ha hecho, es la paz con justicia social. Y que de igual manera el gobierno nos asesina, acaba con la diferencia, asesina a los dirigentes y dirigentes en todo el país, siendo FECODE un sindicato fuerte, una federación fuerte, pero con mayor víctimas, más de 1.100 docentes asesinados y asesinadas. Es por eso que levantamos la voz al unísono con el pueblo colombiano en una jornada apoteósica por la paz, que tendrá que convertirse en una minga por la paz, en una cruzada por la paz y por la vida. A la vida diremos sí, a la muerte jamás daremos nada,
Por eso entonces valoramos de manera importante la movilización que en todo el país se hace y que aquí logramos llevarla a nivel internacional y denunciar sin descanso: nos están asesinando. Asimismo, denunciamos cómo el gobierno nacional adelanta un proceso de desprestigio, plantea ante todo el país que nuestro Fondo Nacional de Prestaciones es inviable para efectivamente dar el golpe y cumplir a la OCDE en su intención de llevar al magisterio a los fondos de pensión privada y de profundizar nuestra salud convirtiéndola en mercancía. Eso significa demostrar que el fondo es inviable, eso significa demostrar que el fondo está desfinanciado y quitarse de encima la responsabilidad de responder por nuestro régimen especial enmarcado en la Ley 91 del 89. El Fondo Nacional de Prestaciones no escapa a que la salud está convertida en mercancía, a que nuestra plata, nuestros dineros y aportes se convierten en intermediación, que se quedan en el camino y no llegan efectivamente a prestar una salud digna y de calidad al magisterio colombiano y sus familias, y de igual manera el tema prestacional. Es por eso que llamamos al magisterio a estar en estado de alerta, a profundizar la movilización y a cerrar filas frente a la defensa de nuestro régimen especial. No vamos a permitir que nos quiten nuestro Fondo Nacional de Prestaciones. No vamos a permitir que nos lleven a los fondos de pensión privada a enriquecer las arcas de quienes manejan el poder económico en nuestro país. Por eso, compañeras, compañeros, en las calles vamos a confrontar esta política y por eso estamos adelantando todas las miradas para que hagamos un paro fuerte y contundente por la salud del magisterio colombiano, por nuestro régimen especial y en contra de esta política. Caracterizamos este gobierno como un gobierno de mentiras, un gobierno que de igual manera se prepara para golpear al pueblo colombiano enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, y un gobierno guerrerista. Por eso entonces el magisterio, con conciencia de clase, a las calles una y otra vez, y convirtamos nuestras aulas en laboratorio de pensamiento crítico para continuar apostándole a la paz con justicia social. Abrazo fraterno, viva la unidad del magisterio, viva la vida, viva la paz. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la candidata al Consejo de Bogotá por la Unión Patriótica, compañera Heidi Sánchez. Bienvenida, compañera. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Actualmente soy candidata al Consejo de Bogotá por la Unión Patriótica. Y quiero empezarles a hablar sobre el programa que queremos impulsar hacia el Consejo de Bogotá. Resaltar que queremos impulsar un modelo de ciudad democrática, un modelo de ciudad que recoja los derechos de la gente, que rechazamos el modelo neoliberal que ha impuesto la actual administración, que va en detrimento del medio ambiente y de los derechos de la mayoría de la población. Los 5 puntos que queremos resaltar para esta campaña, pero que además tenemos el total compromiso de que se lleve a cabo en el Consejo, es: primero, lo relacionado con un trabajo digno en Bogotá; segundo, lo del tema, el medio ambiente, y esto relacionándolo con el modelo de ordenamiento territorial que sea amigable con el medio ambiente, pero además que nos permita vivir en una ciudad sostenible; rechazar el modelo de la venta de buses de diésel que está acabando con un aire limpio en Bogotá. Tercero, salud y educación, que todas las personas puedan tener acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Cuarto, género y una ciudad incluyente que recoja a todos los sectores, a los sectores de diversidad sexual, de diversidad funcional, a la juventud, que sea una ciudad en equidad. Y quinto, queremos impulsar lo relacionado con los temas de seguridad humana, avalando e implementando esos lineamientos generales que ha sacado incluso Naciones Unidas. Nuestra apuesta es una ciudad para la gente, una ciudad por los derechos de todas y todos. Que tengan un lindo día. Bueno, queridos oyentes, nos despedimos por el día de hoy, invitándolos a continuar con la reflexión sobre el bicentenario del Congreso de Angostura y las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. Que estas reflexiones sirvan para actuar y transformar la realidad que vivimos
desde la lucha por la libertad y la soberanía. Y un saludo a la comunicación alternativa, 24 de julio 2005, fundación de Telesur, porque nuestro norte es el sur. Escriba sus aportes y sugerencias a voceducadora@gmail.com. Un feliz y merecido descanso y feliz cumpleaños a Telesur. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.